estamos viviendo en un mundo lleno de peligros físicos y espirituales que nos acechan, ya sea por el robo, el secuestro, las enfermedades, los virus, los ataques del diablo, los accidentes. Todos estamos propensos a ser dañados de alguna o de otra manera. Pero Dios nos ha dejado un salmo muy conocido y citado que nos habla de la protección divina, que es el Salmo 91. Yo les invito para que abramos nuestras Biblias allí y que esa palabra pueda ser de fortaleza para nosotros en este tiempo en el cual el peligro nos acecha. Dios nos ha dado el secreto de la protección divina en este salmo. La Biblia no nos dice que la protección de Dios va a venir como al utilizar algún amuleto, como si fuera a abrir nuestra Biblia en ese salmo o pegarlo o recitarlo en alguna parte, sino que la Escritura nos habla que debemos habitar bajo las alas, bajo la sombra del Altísimo. Uno de los nombres de Dios que se nos da en este pasaje es Altísimo. Y eso nos enseña que Él está sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todas las cosas que existen. Él es más alto que los cielos, más alto que las estrellas, más poderoso que Satanás. La Biblia nos habla en el Salmo 91, en el versículo 1, que el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Uno de los nombres de Dios es Shaddai, que significa todopoderoso, omnipotente, el Dios que es capaz de hacer lo imposible, como abrir el mar, como resucitar a los muertos, como sanar a los enfermos y también protegernos del mal. Para que podamos ser protegidos por Dios, Dios nos da el secreto en este pasaje y nos dice que tenemos que habitar bajo su abrigo, debemos morar bajo su sombra. El salmista David pedía al Señor y decía en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para observar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. David sabía que si él podía habitar en la casa de Dios, también podía tener la protección de Dios. Dios quiere abrigarnos como nos abrigamos nosotros del frío, o quiere protegernos bajo su sombra como un árbol nos protege de los rayos del sol. Jesús dijo en Juan 15:5 que el que permanece en él y, y él en el Señor, ese va a llevar mucho fruto. Y nosotros debemos de permanecer en Dios. La palabra habitar significa que nosotros debemos tener una relación permanente con Dios. En el Salmo 91, en el versículo 2, dice que el salmista le decía a Dios, tú eres mi esperanza, mi castillo, el Dios en quien confiaré. Por tanto, para que nosotros podamos tener la protección de vida, debemos confiar en Él como un refugio o como un castillo para nosotros, como el lugar de protección, más que pensar en un búnker bajo la tierra, más que un chaleco antibalas, más que un vehículo blindado. Dios es nuestro refugio y Él es nuestro castillo. En el Antiguo Testamento, un castillo era un lugar de protección alto, amurallado, muy fuerte, que tenía el ataque y los asaltos de los enemigos. Así es Dios para nosotros. Como una ciudad tiene murallas alrededor, así también dice la palabra de Dios que para nosotros Dios es nuestro resguardo. La promesa que Dios nos da en este salmo es que nos va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora, dice el versículo 3. La palabra lazo del cazador significa las trampas ocultas que el enemigo quiere poner a nuestras vidas.
las plagas mortales que puedan suceder a nuestro alrededor. Unas vienen del enemigo, otras vienen de la naturaleza. Algunos son enemigos físicos o seres humanos y otros son nuestros adversarios espirituales. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Cómo será que nosotros vamos a ser protegidos de estas pestes y de este lazo del cazador? Nos dice la palabra de Dios en el versículo 4 que Dios va a resguardarnos, nos va a cubrir con sus plumas y debajo de sus alas nosotros vamos a estar seguros. Jesús dijo en el libro de Mateo que Él había venido a salvar a su pueblo, pero lamentablemente ellos le rechazaron. Y Jesús tuvo que llorar sobre esta nación, sobre esta ciudad, porque dijo, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste. Así es Dios para nosotros, como una gallina protectora con sus polluelos, así es el Señor para con nosotros. David oraba y decía, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, dice el Salmo 17, versículo 8. El salmista dice que su verdad es escudo y es adarga. La palabra es adarga, significa un baluarte. Y la palabra verdad proviene de la palabra que significa fidelidad. Dios es un Dios fiel a su palabra, Dios es un Dios fiel y verdadero. Y cuando Dios ha dicho una promesa, dice la palabra de Dios que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces su palabra es la que nosotros nos protege. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 6 que el escudo es nuestra fe. Y nuestra fe está sustentada en la fidelidad de Dios. Nuestra fe no está puesta en la palabra de un ser humano. Y por tanto nosotros podemos confiar que esa palabra va a ser protección para nosotros. Y va a ser para nosotros un baluarte en el cual nosotros podemos descansar. ¿Qué cosa nos dice el salmista que no vamos a temer? El salmista nos dice que la fe nos quita el temor, nos va a quitar el temor a los accidentes, a los ataques del enemigo, a las cosas que puedan pasar alrededor. En primer lugar, nos dice el versículo 5 que no vamos a temer del terror nocturno ni de saeta que vuela de día. Aquí el salmista hace un contraste entre las cosas que podemos vivir en la noche y durante el día. Durante la noche, el terror nocturno, peligros que puedan atacarnos, como pueden ser sueños o visiones terroríficas, o como pueden ser los asaltos de los ladrones por la noche. En el día pudiera ser una flecha que ande volando. Hoy diríamos unas balas que puedan salir cuando nosotros vamos caminando, aun sin nosotros estar atentos de ello. Y dice que no vamos a temer a estas cosas que puedan venir a nuestras vidas, ya sea en la noche o en el día, porque Dios está guardando nuestras vidas. En el versículo 6 dice la palabra de Dios que tampoco vamos a temer de la pestilencia que anda en la oscuridad de la noche, ni de la mortandad que destruya en medio del día. Eso es que, que van a caer a nuestro lado 1000 y a nuestro otro lado van a caer 10,000 a nuestra derecha, pero a nosotros no va a llegar. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que en medio de las batallas a veces habían ejércitos que acampaban alrededor de una ciudad y estaban por muchos días. Y a veces Dios, para poder librarlos, tenía que mandar una plaga sobre ese ejército enemigo y morían miles de personas alrededor
para el cual Dios los libraba. Y por eso el salmista dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios todo el tiempo está a nuestro lado y es por eso que la Biblia menciona que nosotros vamos a ver la paga de los impíos, porque esas plagas no va a tocar a los hijos de Dios. Cuando nosotros vemos el contexto de ese salmo, entonces nos está hablando de una guerra que está siendo librada, de personas que están resguardadas en una ciudad, pero más que un castillo que los pueda proteger, es Dios el que los está protegiendo. Y por eso ellos debían tener la confianza de que al ir a la guerra o de que al ser atacados por algún adversario, no debían de tener temor. Hay ocasiones que Dios ejecuta juicios a sus adversarios sin que a nosotros nos toquen. De nuevo el salmista dice que nosotros debemos de poner a Dios como refugio y al Señor como nuestra habitación, dice el versículo 9. Dios debe ser nuestra habitación. Dios debe ser aquello en lo cual nosotros moramos y con el cual nosotros vivimos. Dice la palabra de Dios que si nosotros hacemos esto, no nos va a sobrevenir mal, ni la plaga va a tocar nuestra morada. Cuando nosotros estemos bajo las alas del Omnipotente, se va a cumplir la promesa que Dios dijo en Éxodo 15:26, si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y hacemos lo recto delante de sus ojos, y si damos oído a sus mandamientos y guardamos todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que Dios envió a los egipcios nos enviará a nosotros, porque Él es nuestro sanador. Entonces la Biblia nos habla que Dios trata de diferente manera a aquellos que no le conocen, a aquellos que sí le conocen. Y eso lo vemos en las 10 plagas de Egipto. Mientras algunas plagas pudieron tocar al pueblo de Israel, las últimas plagas no los tocó. Y en la última plaga, Dios dijo que pusieran la sangre de aquel cordero en los dinteles de las puertas para ser protegidos del ángel de la muerte. Y entonces dice la palabra que hubo mortandad a la diestra y a la siniestra. Tal vez una peste, tal vez alguna cosa. Y la muerte vino a sus vidas, pero Dios resguardó a su pueblo. Dios ha dado una promesa. La promesa de la protección a través de sus ángeles. Dice la palabra de Dios que Él va a mandar a sus ángeles para que estén cerca de nosotros y que nos guarden en todos nuestros caminos. Ya sea que estemos en la casa, ya sea que estemos en el camino, ya sea donde nosotros vayamos, Dios enviará a su ángel. La palabra de Dios promete que el ángel de Jehová acampa, pone su campamento alrededor de los que le temen y Él los defiende, dice el Salmo 34 en el versículo 7. Hay ángeles que Dios ha asignado para nuestra protección. Dios dice que nos va a levantar con sus manos para que no tropecemos en piedra. Y eso dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. En la Biblia vemos ángeles luchando contra ejércitos enemigos, causando la muerte de los primogénitos, enviados a llevar alimento para Elías, a proteger a Daniel de los leones, etc. Dios ha utilizado a sus ángeles para proteger a sus hijos en situaciones de las cuales muchas veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. También debemos tomar en cuenta una palabra precaución. Satanás conoce la escritura y Satanás trata de distorsionar las promesas de Dios para tentar a los creyentes. En Mateo 4:6 dice la palabra que el enemigo vino ante Jesús y lo llevó al pináculo del templo
y le dijo que se lanzara de allí si era el Hijo de Dios, para que se cumpliera esta palabra, de que a sus ángeles mandaría para que su pie no tropezara en piedra. Jesús respondió que esto era atentar a Dios y que no lo tenía que hacer, que no lo debía hacer. Es tentar a Dios cuando nosotros nos exponemos a las balas, a las enfermedades, a la violencia indebidamente, ¿sí? Porque Dios no prometió que nos va a proteger en estos casos. Dios prometió que nos va a proteger y que nos va a guardar en situaciones en las cuales nosotros no estamos eh, alerta de lo que nos pueda pasar. Dios nos va a librar de aquellas cosas que no tenemos control si tenemos confianza en Él, pero no si nos exponemos con orgullo. La palabra de Dios también nos dice que Dios va a librarnos de los leones. En el versículo 13 dice que sobre el león y el áspid o la serpiente nosotros vamos a pisar y vamos a hollar al cachorro del león y al dragón. Con esas palabras dijo Jesucristo en Lucas 10:19 que Jesús dio autoridad a sus discípulos para que ellos hollaran, para que ellos pisaran serpientes y escorpiones y nada les dañaría. Y eso se refería el Señor a las serpientes, a los demonios. La palabra de Dios nos habla de esa protección que nosotros tenemos en Cristo. El enemigo no puede tocar a los hijos de Dios a través de brujería, de hechicería, porque nosotros estamos resguardados por la voluntad de Dios. Y para que esto pueda ser así, tenemos que habitar bajo las alas del Omnipotente. En los últimos versículos del 14 al 16 termina este salmo hablando Dios un mensaje para aquellos que confían en Él. Y una serie de promesas que Él nos da a nosotros para que nosotros vivamos confiados en su protección. El versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, Dios dice que esa liberación y que esa exaltación va a venir cuando nosotros le amemos y le conozcamos. Si nosotros le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Es por eso que Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo nosotros podemos tener morada con Dios? El apóstol Pablo oraba, el libro de Efesios capítulo 3, para que habite Cristo en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y por eso dice la palabra de Dios que si nosotros le amamos, vamos a guardar su palabra y el Señor vendrá a nosotros, va a habitar con nosotros. Y si Él habita con nosotros, va a darnos esa protección. Cuando el Señor dice en este pasaje, por cuanto ha conocido mi nombre, quiere decir saber quién es Dios, qué es lo que quiere de nosotros, saber y tener una relación personal con Él. El versículo 15 y 16 nos da varias promesas. En primer lugar, dice que cuando nosotros le invoquemos, Él nos va a responder. Amar y conocer a Dios nos va a dar no solamente la protección de Dios, sino la respuesta de Dios en los momentos de necesidad. Nos va a dar la presencia de Dios en los momentos de angustia. Dios promete estar con nosotros siempre. Dios promete librarnos de la angustia. Dice la palabra de Dios que Él nos va a librar y nos va a glorificar. Esa palabra quiere decir que el Señor promete colmarnos de honores y de misericordias a todos los que confiamos en Él. Y el versículo 16 termina con una promesa maravillosa que dice que Dios nos va a saciar de larga vida, nos va a dar una larga vida
y nos va a mostrar su salvación. Va a hacer que nosotros nos gocemos de su salvación. Por todas estas promesas, por todas estas bendiciones que Dios ha dicho, somos llamados a confiar en Dios, a descansar, que Él es nuestro protector y en medio de todo lo que pueda venir, como dice el Salmo 46, aunque la tierra sea traspasada al corazón del mar, nosotros debemos estar seguros en nuestro Dios. Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo quisiera que en esta noche o en esta tarde inclinaras tu oído, tus ojos ahí donde tú estás y nos presentemos delante de Dios para pedirle a Él que Él sea nuestro protector. Si tú no tienes esa protección de Dios, si tú sientes ese temor, y si tú no le has conocido a Él como debes conocerle, o no le has amado como debes amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ese es el día en que tú lo puedes hacer. Y yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y hagamos una oración a Dios para pedirle que Él sea contigo y el Señor ha prometido hacer estas cosas, que cuando venga la espada, cuando venga la plaga, cuando venga las cosas que pueden suceder, nosotros vamos a estar cuidados por las alas del Omnipotente. Oramos. Amado Dios, en esta hora te presento la vida de cada persona que está viendo este video, pidiéndote que tenga esa confianza en ti y esa seguridad de que tú lo guardas y de que tú lo proteges a través de Cristo Jesús, quien abrió sus manos en esa cruz del Calvario para todo aquel que viene en Él y ser, Señor, amparo y ser el refugio de aquellos que a ti vienen, Señor. Quita todo temor, quita toda angustia. En el nombre de Jesús, si hay personas que están siendo rodeadas a su alrededor, ninguna plaga pueda prosperar en contra de sus vidas. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te damos toda la gloria, y te damos gracias, Señor, por lo que tú haces y vas a hacer. Reúne a tu familia.